Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz y sonrisas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un recorrido por las profundidades de un personaje que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes. Si son de los que disfrutan de historias que tejen hilos de emoción, que pintan paisajes de sueños en la tela de la realidad, y que nos dejan con esa dulce melancolía del que ha sido tocado por la verdadera esencia del amor, entonces este vídeo es para ustedes. El título que hoy nos convoca es El romántico secreto de Halil İbrahim por Esla Turkoglu, y créanme, la complejidad y la belleza que encierran estas palabras son mucho más vastas de lo que una primera mirada podría revelar. Nuestra misión hoy será desgranar minuciosamente qué es lo que confiere a Halil İbrahim esa aura tan especial, esa singularidad que lo eleva por encima de la multitud. Y de manera crucial, exploraremos el papel fundamental que juega Esla Turkoglu, ya sea a través de su magistral interpretación o de su aguda narrativa, en sacar a la luz esa faceta romántica que permanece velada, oculta a plena vista. Prepárense porque nos adentraremos en un torbellino emocional. Hablaremos de pasiones que arden en silencio, de gestos que, por su sutileza, adquieren un poder inmenso, y por supuesto, de ese toque inconfundible que transforma a un personaje de carne y hueso, o de tinta y papel, en algo verdaderamente inolvidable, algo que se ancla en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y antes de que nos dejemos llevar por el torrente de las ideas, un recordatorio amistoso, pero importante: si todavía no se han unido a nuestra comunidad, les invito encarecidamente a hacer clic en ese botón de suscribirse. Es sin duda la forma más efectiva de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros contenidos, y lo que es más importante, una manera maravillosa de apoyarnos en nuestra incansable labor de traerles vídeos de la más alta calidad, llenos de análisis profundos y perspectivas frescas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este apasionante tema. Cuando pronunciamos el nombre de Halil İbrahim, ¿qué imágenes, qué sensaciones, qué ideas afloran de inmediato en nuestra mente? Para la gran mayoría, la primera impresión es la de un hombre de acción, un individuo forjado por las asperezas de la vida, quizás con un pasado que lo ha marcado profundamente, alguien cuya fortaleza exterior parece casi impenetrable, pero que, bajo esa coraza, esconde una complejidad y una profundidad insospechadas. Y es precisamente esta insondable profundidad, esta riqueza interior, la que Esla Turkoglu, a través de su maestría interpretativa o de su aguda habilidad para la construcción narrativa, se encarga meticulosamente de desvelarnos, de hacerla palpable para nosotros. El concepto de romántico secreto no es una ostentación, no es algo que se proclama a los cuatro vientos, sino todo lo contrario. Es una esencia que se manifiesta en los recovecos, en los matices, en los detalles más insignificantes que, para quien sabe mirar, adquieren una trascendencia monumental. Se revela en las miradas furtivas que escapan al control, en los silenciosos sacrificios que nadie más percibe, en las pequeñas concesiones del alma. Es, en definitiva, esa vulnerabilidad intrínseca a la condición humana, esa parte de nosotros que solemos resguardar con celo, ya sea por el temor a ser heridos, por un orgullo mal entendido, o simplemente porque el mundo que nos rodea no siempre se presenta como un terreno fértil para la exhibición de nuestros sentimientos más tiernos. Reflexionemos por un momento sobre aquellas escenas que se erigen como hitos narrativos, momentos en los que, de forma casi catártica, la impenetrable coraza de Halil İbrahim parece resquebrajarse, permitiendo vislumbrar lo que yace en su interior. Quizás sea un instante de introspección solitaria, donde sus pensamientos, sin resistencia alguna, se deslizan hacia la figura de alguien que ocupa un lugar privilegiado en su corazón. O tal vez sea un acto de protección instintiva, casi reflejo, hacia esa persona especial, un gesto que trasciende la mera lealtad, o el cumplimiento de un deber. Esla Turkoglu, con una sensibilidad exquisita, posee una habilidad casi sobrenatural para capturar estas sutilezas. No estamos hablando de las grandilocuentes declaraciones de amor que a menudo caracterizan a las telenovelas más clásicas, sino de una entrega genuina, de un cuidado palpable que se materializa en acciones concretas, en gestos que hablan por sí solos. Es la forma en que sus ojos, habitualmente duros o distantes, se suavizan al pronunciar el nombre de esa persona, o la manera en que su postura corporal, usualmente firme y defensiva, se relaja, adoptando un matiz más protector, más despojado de defensas. El propio título, El romántico secreto, ya introduce una capa de intriga que nos envuelve por completo. El término secreto implica algo que no es de dominio público, algo que se guarda con recelo, quizás reservado para un círculo muy íntimo de confidentes o incluso para una única persona. Esto añade un matiz fascinante a la narrativa.
¿Quién es esa alma afortunada, esa figura que ha logrado trascender las barreras y acceder a la esfera más tierna y romántica de Halil Ibrahim? ¿Cómo ha sido este arduo viaje para él, esta metamorfosis que lo lleva de un estado de aparente indiferencia, o incluso de rudeza, a permitir que su corazón, antaño celosamente guardado, se abra y florezca? Özlem, al dar vida a este complejo personaje o al tejer su historia, nos convierte en testigos privilegiados de esta conmovedora transformación. Nos demuestra de manera elocuente que incluso los corazones más curtidos por las adversidades de la vida, aquellos que han conocido el dolor y la desilusión, poseen una capacidad inmensa para amar de forma profunda y desinteresada. Con frecuencia, el romanticismo en personajes de esta índole se manifiesta en su absoluta disposición a anteponer los deseos y el bienestar de otra persona a los suyos propios. Un sacrificio personal de gran envergadura, la renuncia voluntaria a algo que anhelan ardientemente, todo con el único propósito de asegurar la felicidad, la seguridad o la paz de espíritu de la persona amada. Estas son, sin duda alguna, las verdaderas pruebas de amor, mucho más significativas que cualquier palabra bonita o cualquier promesa vacía. Son las acciones las que atestiguan un compromiso incondicional, una devoción que no conoce límites. Y es precisamente en esta manifestación de afecto, en esta autenticidad cruda y poderosa, donde reside el encanto singular del romántico secreto de Halil Ibrahim. No estamos ante un romance convencional, adornado con citas perfectas y gestos predecibles, sino ante algo mucho más visceral, más arraigado en la realidad, y por ende, mucho más impactante y conmovedor por su innegable autenticidad. Özlem, a través de su obra, ya sea como actriz o como arquitecta de mundos ficticios, nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza intrínseca del amor y sobre las concepciones sociales de la masculinidad. ¿Qué significa, en realidad, ser un hombre romántico? ¿Implica necesariamente una demostración constante de ternura y expresividad emocional? ¿O acaso es posible que un hombre combine la fortaleza, la determinación y la capacidad de liderazgo con un corazón rebosante de amor y devoción, un amor que, en lugar de expresarse verbalmente, se manifiesta a través de actos de servicio desinteresado y de una protección inquebrantable? La figura de Halil Ibrahim, al como la conocemos a través de la lente de Özlem, parece encajar a la perfección en esta segunda y fascinante definición. Él es, por naturaleza, un protector. Y su romanticismo más profundo se encuentra latente, oculto en la intensidad y la seriedad con la que ejerce esa protección. Asimismo, debemos considerar los potenciales obstáculos que Halil Ibrahim podría enfrentar en su camino para expresar abiertamente este lado más tierno y romántico de su personalidad. Quizás su entorno, marcado por la dureza o la pragmática indiferencia, su pasado traumático, o las múltiples responsabilidades que recaen sobre sus hombros, le impidan manifestar sus sentimientos con la libertad que desearía. Estas circunstancias, lejos de restarle valor, solo consiguen que esos escasos pero preciosos momentos de vulnerabilidad adquieran una significación aún mayor. Son destellos fugaces de su verdadero ser, que logran emerger a pesar de las presiones externas y las adversidades del destino. Y es precisamente la habilidad de Özlem para tejer estas pequeñas joyas narrativas, estos instantes de lucidez emocional, lo que verdaderamente cautiva a la audiencia. No se trata de una revelación abrupta y artificial, sino de una construcción gradual, un descubrimiento que se siente orgánico, merecido y profundamente humano. Además, es imposible ignorar la importancia capital de la química. Si nos referimos a una interpretación actoral, la dinámica de la relación entre Halil Ibrahim y la persona que despierta este romanticismo secreto es absolutamente fundamental para el desarrollo de la trama. ¿Cómo interactúan estos dos personajes? Existen chispas palpables, una tensión subyacente, una conexión que trasciende las meras palabras y se manifiesta en una complicidad silenciosa. Özlem, ya sea encarnando al personaje o creando su universo, demuestra un dominio excepcional para jugar con estas complejas dinámicas, manteniéndonos al borde de nuestros asientos, expectantes ante el momento en que el secreto, por fin, se revele en su totalidad. Podríamos estar ante un amor que ha permanecido latente durante un lapso considerable de tiempo, un afecto platónico que de repente florece de manera inesperada, o incluso un amor que surge y se fortalece en medio de las más adversas circunstancias. Sea cual ese. Ea la trama específica que Özlem haya tejido, el título El romántico secreto de Halil Ibrahim por Özlem nos promete una exploración profunda y matizada de un personaje de una complejidad fascinante.
Nos invita, casi nos implora, a mirar más allá de la superficie, a indagar en las capas ocultas de afecto, ternura y devoción que residen en lo más recóndito de su ser. Y es precisamente esta intrincada complejidad lo que distingue a los personajes memorables de aquellos que pasan desapercibidos, lo que convierte a las historias en cautivadoras y a las experiencias narrativas en inolvidables. No buscamos héroes planos, desprovistos de matices, ni villanos unidimensionales que se muevan en una sola dirección. Lo que verdaderamente anhelamos como audiencia son personajes con los que podamos identificarnos, que nos sorprendan con sus contradicciones, que nos hagan vibrar con sus luchas internas y sus triunfos. Halil Ibrahim, con su romántico secreto, cumple con creces esta expectativa. Es un personaje que te incita a la reflexión, que te conmueve hasta lo más profundo, y que, al final, te deja con un deseo insaciable de seguir descubriendo sus secretos. La belleza inherente a este tema radica en su universalidad. Todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado sentimientos que no hemos sido capaces de expresar por completo, o hemos manifestado nuestro afecto de maneras poco convencionales, a menudo sorprendentes incluso para nosotros mismos. La lucha interna entre el deseo innato de ser abierto y transparente y la necesidad de protegernos de posibles decepciones o de mantener una imagen socialmente aceptada, es una batalla con la que muchos podemos identificarnos plenamente. Y Ertuğrul, al adentrarse en la exploración de este romántico secreto, nos ofrece no solo una ventana a esa lucha interna, sino también una conmovedora celebración de la asombrosa capacidad del ser humano para amar, para sentir y para conectarse a un nivel profundo. Así que, para resumir nuestro recorrido de hoy, hemos desentrañado cómo Halil Ibrahim, a pesar de la fachada de dureza que pueda proyectar, alberga en su interior un lado romántico secreto, una faceta que se revela de manera sutil a través de gestos delicados y sacrificios silenciosos, a menudo invisibles para el ojo inexperto. Hemos explorado cómo Ertuğrul, con su talento innato y su profunda comprensión de la naturaleza humana, nos permite ser testigos de esta faceta vulnerable y compleja del personaje, forjando así una conexión emocional sólida y duradera con la audiencia. Hemos reflexionado sobre la naturaleza multifacética del amor, sobre las cambiantes percepciones de la masculinidad en la sociedad contemporánea, y sobre cómo los obstáculos que enfrentamos en la vida pueden, paradójicamente, intensificar la significación de nuestros gestos románticos. La clave, como hemos visto, reside en los pequeños detalles, en las miradas cargadas de significado, en la protección incondicional, en esa entrega del alma que trasciende con creces las limitaciones del lenguaje. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado en este análisis tan enriquecedor. Espero sinceramente que lo hayan encontrado tan fascinante e inspirador como yo lo he sentido al prepararlo. Ahora, y este es un momento que siempre espero con gran expectación, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el romántico secreto de Halil Ibrahim? ¿Han notado ustedes estos matices, estas capas ocultas de afecto en las historias que han consumido, ya sea en la televisión, en el cine o en la literatura? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección correspondiente. Me apasiona leer sus perspectivas, conocer sus interpretaciones y, sobre todo, debatir juntos sobre estos temas que tanto nos mueven. Y si han disfrutado de este contenido y desean que sigamos trayéndoles análisis como este, les animo encarecidamente a darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que creen que podrían disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es el mejor modo de asegurarse de no perderse nada de lo que estamos cocinando. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, donde exploraremos otro rincón fascinante del universo narrativo. Hasta entonces, cuídense mucho y que la magia de las historias los acompañe siempre. Adiós.